Ya, aquí tenemos el texto que teníamos que analizar. ¿Por qué me atreví a hacerles esto? Lo poco, o sea, por la cantidad de análisis de leyes que hay. Lo hice de esta manera para que después ustedes, después viendo esto, lo puedan ir de pronto corrigiendo o analizando quizás algo que se escapó de aquí, una ley más pequeña, de pronto no está, y puedan darse cuenta que todo lo que hemos venido viendo desde un principio, desde la primera clase, los conceptos con respecto a las leyes de estructura, definitivamente nosotros cuando lo vamos a la práctica se cumple. Por ejemplo, de que una ley general estaba sostenida por otra ley que era un poco más particular. Habían leyes que gobernaban todo el pasaje, habían leyes que gobernaban parte de los pasajes bíblicos que observamos. Todo esto lo vemos aquí. A tal punto que, bueno, todos esos conceptos son válidos para poderlos tener en cuenta cuando nosotros analizamos las leyes. Yo les decía que este pasaje era un poquito complicado por la manera como el Señor habla aquí, la estructura. Entonces, cuando vamos analizando cada uno de los pasajes, de los versículos, encontramos leyes. Aquí al lado yo les estaba poniendo qué leyes encontramos. Empezamos, por ejemplo, yo soy la vid verdadera, dice, y mi padre es el labrador, ¿verdad? Si vemos el verso 1, ahí encontramos, aquí tengo la ley de comparación, ¿sí? ¿Están ahí? La ley de comparación. ¿Y qué es lo que está comparando? Pregunto yo. A ver, Juan, ¿qué está comparando? Él es la vid. Ya, sí, pero ¿qué es lo que está comparando? Está comparando a un árbol, ¿no? Ya, la vid. O un viñedo, Ya, la vid, ya, un viñedo, ya, la vid, ¿con qué se compara? ¿A quién se compara? ¿Quién? Con el Padre. A ver, Juan. El labrador. Cuando dice yo soy, ¿quién está hablando? Permítame. Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús. Ya, entonces. Mi padre es el labrador. Ya, ¿qué está comparando? ¿Cuáles son los elementos que se comparan? Yo soy, se está comparando con la vid. Exacto, esa es la primera comparación. Yo soy con la vid. Jesús se compara ¿con qué? Con la vid. Con la vid. Ya, y después dice, y mi padre que es labrador. El labrador. Correcto. Entonces aquí compara ¿qué? Al padre ¿con quién? Con el labrador. Con el labrador. Entonces, si nosotros tratamos de entender esto, esas comparaciones, ¿verdad? Estamos hablando de una vid y estamos hablando de alguien que labra la vid. ¿Sí? Alguien que labra la vid, que trabaja la vid. Bueno, para tratar de ir canalizando. Y aquí hay este elemento 1, elemento 2, Jesús, la vid, el Padre, el elemento 2, el labrador. Hay comparación. Ahora, a más de ello, vamos al verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Sí? Aquí que encontramos la ley de resultado. Correcto. La ley de resultado. Y también aquí encontramos un contraste que está en la parte de abajo. ¿Sí? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿sí? Lo quitará. ¿Esto qué es lo quitará? Resultado. El resultado, que es el efecto, correcto. Lo quitará. Ahora preguntamos así, interpretando. ¿Quién quitará al pámpano que no lleva fruto? Padre. El labrador. Padre. El Padre. Claro, el labrador. O sea, así es que a eso llamamos interpretación bíblica. La interpretación bíblica no es lo que yo quiero que la Biblia diga, sino tratar de entender, después que observo las leyes, qué es lo que el Señor dice. Aquí hay una acción que va a ejercer el Padre ¿sobre quién? Sobre la vid, a quien Él
la labora? ¿Quién la labra? El Padre es quien labra la vid, y la vid es Jesús. Pero acá habla de un pámpano, y sabemos que el pámpano son las ramas. Las ramas, ¿en dónde están? En la vid. El árbol. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, quienes generalmente dan los frutos son las ramas, pero el fruto que da la rama es producto de estar en la vid. De la vid viene toda la savia para dar el fruto, lógicamente. Pero ¿quién es el encargado de labrar la vid? Es el Padre. Por eso aquí hay una causa y un efecto. Está diciendo que el Padre va a quitar las ramas o al pámpano que no da fruto. Entonces hay una causa, ¿verdad? ¿Y la causa cuál es? Que el pámpano no lleve fruto si está en la vid. Esa es la causa. La causa. ¿Por qué el pámpano? Preguntamos, ¿por qué el pámpano será quitado? Porque no lleva fruto. Porque no lleva fruto. Entonces, si se dan cuenta, ¿y quién quitará al pámpano? El Padre. Entonces, o sea, no podemos nosotros interpretar algo que no esté allí. Ahí está el mensaje. De ahí que dentro de esa interpretación ustedes ya vayan aplicando. La otra parte es la aplicación. ¿A qué se refiere? Que así como el Señor compara a la vid, se compara con él, y al Padre con el labrador, después habla de un pámpano y no dice quién es el pámpano. Solo dice cuál es la acción del labrador sobre el pámpano si no lleva fruto que está en él. Entonces lo quitará, y después dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo limpiará, correcto. Entonces, si vemos esta parte de aquí, ¿sí? Con la parte de acá, aquí no vemos ninguna palabra indicadora, ¿se dan cuenta? Solamente está la palabra y, la conjunción y, que es repetición de idea. Entonces, aquí sucede que aquí hay un contraste. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la acción del Padre? ¿Dónde está el contraste? ¿En la acción de quién? ¿Del Padre o del labrador sobre la vid con respecto al pámpano? Si el pámpano no lleva fruto, ¿el Padre qué hace? Lo quitará. Si el pámpano lleva fruto, ¿qué hace el Padre? Lo limpiará. Entonces, quitarlo es algo contrario a limpiarlo, porque el pámpano, ¿dónde está? Está en la vid. Entonces, allí hay un contraste. ¿Se dan cuenta? En el verso 2 encontramos a la vez un resultado, que es aquí, en esto. Aquí también hay un resultado, causa, efecto, lo limpiará. Pero aquí encontramos una palabra indicadora. ¿Para qué? En el mismo verso 2. Y comienza a decir, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y dice, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Y encontramos la ley de instrumentación. Correcto. Instrumentación. Ahora, ¿qué dice la ley de instrumentación? ¿Cuántos elementos intervienen? En la ley de instrumentación hay un iniciador, un medio y un fin o un propósito. Correcto. Entonces, ¿cuál es el iniciador? Aquel que lleva fruto. Aquel que lleva fruto. ¿Sí? ¿Cuál es el medio? El Padre lo limpiará. Pero ¿para qué limpia el Padre aquel pámpano que lleva fruto? ¿Para qué? Aquí dice, ¿para qué? Para que lleve más. Para que lleve más. Y miren que el más tiene una tilde. Habla de un crecimiento, más fruto. ¿Sí? Entonces, cuando uno viene y hace una pregunta de interpretación, ¿qué pregunta de interpretación podemos hacerle ahí a ese texto? A ver, alguien que lo diga. Ahí tienen unas ideas en la hoja de interpretación que le dimos. Sí, y ahí pueden salir muchas otras preguntas de acuerdo a lo que estamos observando. ¿Qué pasaría? Pasaría si no lleva fruto. A ver, ¿cuál verso? Vamos a la pregunta clara, a ver. Bien práctica, bien concreta. A ver, ¿qué pregunta le haríamos para sacar de ahí
material para explicar, para aplicar a la exposición del mensaje. ¿De cuál verso? Del verso 2 estamos hablando, donde encontramos, escuchen, en el verso 2, ¿qué encontramos? Encontramos una ley de resultado donde hay causa y efecto, ¿sí? Causa, el pámpano que no lleva fruto, el efecto, lo quitará. Efecto, causa, todo aquel que lleva fruto, efecto, lo limpiará. Ley de resultado, ley de resultado. Pero también encontramos aquí una ley de instrumentación, donde hay un iniciador, un medio y un fin o un objetivo. Instrumentación. También encontramos una ley de contraste en este verso 2. Miren, en ese verso 2, ¿cuántas leyes encontramos? Entonces, hay algo que se contrasta. ¿Qué se contrasta? Que da fruto y el que no da fruto. El que da fruto y el que no da fruto, ¿verdad? Y todo aquel que da fruto, hay un resultado. ¿Qué va a pasar? De ahí puede salir la pregunta, ¿no, pastor? Es que así es que eso estoy haciendo ya las preguntas. Porque uno da fruto y el otro no da fruto. Ajá, ya. ¿Qué pasaría? Sí. ¿Qué pasaría No damos si fruto. o qué No sucedería? permanece en la vida. Uno por uno. A ver, Pastor Felipe, dígalo. ¿Qué pasaría si o qué sucedería si lleva fruto o si no lleva fruto? Ahí está haciendo dos preguntas en una. Ujú. ¿Ya? Yo voy a preguntar, voy a hacer aquí, mire, si se dan cuenta, ¿dónde está la ley de instrumentación? Voy a hacer una pregunta más práctica. ¿Dónde está la ley de instrumentación? ¿Sobre cuál está la ley de instrumentación? Sobre Donde hay aquel un que lleva fin. fruto. Sobre el que da Sobre fruto. aquel que lleva fruto. ¿Ya? No está la ley de instrumentación sobre el que no lleva fruto, ¿se dan cuenta? Solamente hay un resultado sobre el que no lleva fruto. ¿Lo quitará? ¿Ya? Entonces, el plan del labrador, el que labra la vid y que ve cómo están los pámpanos haciendo las cosas, pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de él? ¿Quitarlo o limpiarlo? Él hace las dos cosas. El labrador hace las dos cosas. Limpia los pámpanos de la vid o los quita. Los pámpanos de la vid. Para aquellos que dicen que van a estar siempre ahí haciendo lo que no tienen que hacer, no dan fruto y piensan que van a estar ahí. Mira, el Los quita el que no dice, permanece. ya, pregunto yo, ¿cuál es el plan del Señor? El deseo de Dios, ¿quitarlo o limpiarlo? Limpiarlo. Limpiarlo. ¿Sí? Para que lleve fruto. Y no lo limpia. Porque ¿cuál es el propósito del lleven fruto. labrador? Que lleve más Que lleve fruto. Más fruto, más Y es fruto. más, o sea, que siga dando fruto. Se recuerdan a el Salmo 1, todos saben el Salmo 1, ¿verdad? Amén. El varón que se aparta del pecado, sí, escarnecedores del camino de pecadores, que medita en su palabra de día y noche, y dice, lo compara, será como el árbol plantado junto a corriente de agua que da Su fruto a su y tiempo. sus hojas su Su hoja hoja no no cae. y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. correcto. O sea, hay crecimiento. Entonces aquí está enfocando que la función del Padre son dos: quitarlo o limpiarlo. ¿A quién? Al pámpano que está en la vid. ¿Cuál es la naturaleza correcta de un pámpano que está en la vid verdadera? ¿Que no dé fruto o que dé fruto? Que lleve más fruto. Que dé fruto. Y cuando comienza a dar fruto, ¿qué hace el labrador? Lo limpia. Lo limpia. Lo limpia. ¿Pero para qué lo limpia? Para que dé más fruto. Para que dé más fruto. Entonces, mira, cuando uno no está dando frutos, uno tiene que preocuparse. Aplicando. Ya estamos aplicando. Cuando uno no da fruto, uno tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la mano del labrador no está sobre mí para que yo lleve más fruto, porque no estoy dando fruto. Entonces no está limpiándome. Y esta palabra limpiar involucra pureza, santidad. ¿Sí? Y esa pureza y esa santidad me van a dar frutos. ¿Qué clase de frutos? Mis acciones, mi manera de vivir, mi consagración, mi devoción a Dios, cuánto yo amo a Dios. O sea, todo eso tiene que ver con los frutos que estamos en Cristo. Sí captan, ¿no? Amén. Entonces, mire, cuando usted analiza las leyes aquí, usted ya puede ir interpretando con preguntas, sacando las conclusiones. Eso es lo que está diciendo allí
y sigue hablando. Listo, vamos al verso 3. Y después dice, Pastor, y la pregunta ahí, un ratito, perdón. Por ejemplo, ahí en el 2, usted nos estaba haciendo una pregunta. sí, Entonces la pregunta haría, yo digo, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría si damos frutos? ¿qué pasaría si damos fruto? Ya, ¿qué pasaría? Pues el Padre lo limpiará, dice, para que dé más fruto. Ajá, ahora, ¿y esa limpieza a qué se refiere? A lo que usted estaba diciendo ahorita. Ya, Justamente. y yo pregunto, ¿quién es el que santifica? Dios. El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Ah, El ¿y Espíritu quién es el Santo, Espíritu bueno, Santo? ¿Es Dios? Pues Dios. 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 Claro. Entonces El se dan Espíritu cuenta, de no hay Dios. santidad si no hay fruto. Ujú. No hay Amén. amor al Padre si no hay fruto. Amén. O sea, ¿qué clase? La pregunta es qué clase de fruto es la que está dando aquí. Entonces, si el pámpano está en la vid, el pámpano está en la vid, preguntémonos, ¿qué fruto daba la vid? ¿Qué fruto da la vid? Uva. La uva. ¿Uvas agrias o uvas dulces? Dulce. Como Isaías dice, ¿qué espera el Padre de la vid que planta? Si da la No vid, dio. uvas Ah, dulces, dio. ¿qué clase de fruto? No uvas agrias. Y la uva agria se refiere a la desobediencia, al pecado, a la rebeldía, tantas cosas que son contrarias a la santidad, a la consagración, al amor, al servicio. Entonces el fruto tenemos que darlo nosotros. Pues Lógico. claro. Si mira que cuando Cristo vino aquí a la tierra, dice que él era el fiel resplandor del Padre. Amén. Él se va. Invisible. Acuérdense que él dijo así, aquí lo canalizan. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se recuerdan? Amén. ¿Y a qué se refería la luz? La luz se relaciona a vida, A su santidad, palabra. vida, santidad. A eso se refiere la vida, la luz. Luz, vida, santidad. Lo contrario a la luz es las tinieblas, que es pecado, que es muerte. O sea, eso es relacionado en el ámbito metafórico. Pero aquí, cuando habla el Señor de que Él era la luz del mundo, en ese tiempo, Él reflejaba al Padre. ¿Ustedes quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. Cuando Él se va, antes de que se vaya, le dijo, ahora ustedes, quienes están conmigo, son la luz del mundo. Mira, la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Allá es Jehová el Padre. Viene el Hijo es la luz. Ahora nosotros somos la luz. Entonces nosotros, ¿a quién glorificamos? ¿A quién tenemos que reflejar? A Cristo. Es A Cristo. Jesús. Es Cristo. Entonces los frutos que daba Cristo, ahora a nosotros nos corresponde darlos al mundo. Amén. A esos frutos se refiere. Ahora miren a Cristo rebelde a la palabra de Dios. Miren a Cristo todo vago sin querer servir al Señor. Miren a Cristo mezquino con las cosas que Dios dice que tenemos que dar al pobre, al de aquí, a la otra. O sea, miren a Cristo los frutos en cada área de su vida. Entonces, ¿cuál es el fruto nuestro? Aquí nomás hay para hablar bastantísimo, hermano. ¿Ya? Y ahora, por eso es que tú puedes hacer preguntas ahí con respecto a la limpieza. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo no estoy dando frutos? Estás exponiendo, estás predicando. Ya has dicho que el pámpano que no lleva frutos será quitado. ¿Qué pasaría si yo no estoy dando los frutos que el Señor quiere que dé? Pregunto, ¿qué pasaría? El Padre lo quitará. ¿De dónde lo quitará? De la vid. De la vid. Sí captan, ¿no? Por eso hay que alentar a todos los hermanos cristianos a que cuando vienen y Dios los injerta en la vid, deben de entender que tienen que comenzar a buscar a Dios, buscar servir a Dios en algo, encontrar lo que Dios les ha dado para que puedan ellos nunca detenerse y ir creciendo y dando frutos de obediencia, de temor, de amor, de santidad, todo lo que es relacionado en el ámbito espiritual, de consagración, de honra y de todo, para que pues lógicamente el Padre lo siga limpiando, lo siga limpiando, lo siga limpiando, lo siga limpiando.
Listo. Ahora, veamos el verso 3. Y ahí dice Jesús, mira que Jesús está enseñando aquí. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué dice? Por la palabra que os he hablado. Y aquí encontramos una razón. Aquí hay una razón. ¿Se dan cuenta? Una razón. En este verso hay una razón. Usando la palabra por, pastor. Esta es una palabra indicadora, por, ¿sí? Y yo la anduve buscando y se me... No, yo creo que la llena en el verso 3. Ya. Aquí hay una palabra indicadora por, pero supongamos que no esté por, ya, pero ahí usa por para indicarnos. Pregunta, veamos, ya vosotros estáis limpios. ¿Qué es eso? ¿Una causa o un efecto? Efecto. Un efecto. Efecto. Porque Sí, está claro, limpio. Ya está limpio. Si yo vengo, mire, pregunto, sí. Aquí dice el Señor, ya vosotros estáis limpios. ¿Y cómo? ¿Por qué estáis limpios? ¿Por qué estáis Que limpios? me bañé. Porque la causa porque te bañaste, pues esa es la causa. Si no te hubiese bañado, no estabas limpio. Es causa. Entonces se dan cuenta que primero presenta el efecto y después la causa. Aquí dice, ya vosotros estáis limpios, pero ¿por qué razón están limpios? La palabra es causa, ¿verdad, Por pastor? la palabra que os he Les hablado. La palabra que os he hablado. Entonces, ¿la palabra qué es? ¿Qué hace la palabra? La causa. Nos limpia. Exacto. La palabra limpia. ¿A quién limpia la palabra? Limpia. Limpia. Pregunto, ¿a quién limpia la palabra? A A nosotros. los que le escuchan con fe. A los A los que la A los que escuchan. creen. ¿Sí? A los Pámpano. pámpanos. Ya. A los Pero pámpanos. ¿cuándo la palabra los limpia? Cuando escuchan con fe y obedecen. ¿Cuándo la palabra los limpia? Cuando están pegados a la vida. Cuando Cuando llevan dan fruto. ¿Y por qué dan fruto? Porque están en dónde? En la En la vida. vid. En la vid. Correcto. Entonces, todo aquel que está en la vid, La fruta. el padre, que es el labrador, lo va a limpiar. ¿Sí? Cuando dé frutos. Con el propósito de que dé más frutos. ¿Y qué medio usa el padre para limpiar? La palabra. La Palabra. palabra. La palabra. Entonces, miren, cuán importante es la palabra de Dios en la vida de un cristiano. La palabra de Dios santifica, la palabra de Dios es todo, hermano. En la palabra de Dios Amén, está la vida amén. eterna. Entonces, mire, ¿por qué en la palabra de Dios está todo? Porque, bueno, ya ustedes conocen el texto bíblico, Juan capítulo 1, verso 1, y del 1 se van al 14. Porque el verbo, la palabra es Cristo. Entonces Dios usa la palabra para limpiar. Pero es la palabra de Dios. No es mi anécdota, no es mi experiencia, no es el chiste que yo haga, no es cualquier cosa. No, es la palabra. Palabra. Es la palabra la que limpia. Entonces, hago una pregunta a todos. Del verso 1 hasta el verso 3, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el énfasis de lo que está hablando? A ver, La limpieza. Soy de de la limpieza. dar fruto. No, del llevar fruto. Eso. De llevar fruto. ¿Cuál es la idea del Señor? ¿Para qué lo limpia? Para llevar fruto. Para que Para llevemos que lleve fruto. fruto. Mire, yo pregunto, ¿qué quiere el labrador del pámpano que está en la vid? Que lleve Fruto. fruto. Que lleve fruto. De fruto. ¿Sí? ¿Y qué hace el labrador del pámpano que da fruto? Limpiarlo. Lo limpia más. Demos fruto. ¿Sí? Correcto. Mira, yo le hago preguntas y la Biblia me contesta. ¿Se están dando cuenta? Entonces, Amén. después digo yo, ¿y cuál es el resultado del que el Señor lo limpie? ¿Cuál es el medio que lo limpia? Palabra. Palabra de Dios. La palabra. Entonces, esos 3 versos, si se dan cuenta, están hablando de la del deseo de Dios, de aquellos pámpanos que están en la vid. ¿Qué es lo que tienen? Está hablando del fruto, ¿de qué? Del fruto del reino de los cielos. La Biblia habla de frutos, de muchos frutos, ¿verdad? La Biblia es un libro espiritual, pero Amén. específicamente hay frutos del Espíritu, y ustedes ven los frutos del Espíritu, que en Gálatas 5 están.
Eso lo saben de memoria. Pastor, ¿Cuáles son los frutos? ese versículo que acaba de decir usted, Gálatas 5, ¿Sí? ¿es el fruto del Espíritu o fruto que tenemos que dar nosotros a través del Espíritu? Ya. Porque está en minúscula. Ya, pero atiéndame, Juan. Cuando habla del fruto del Espíritu, les voy a explicar esto. Habla del fruto que da un cristiano, porque un cristiano, aún dijo el Señor, ustedes no se preocupen por lo que tengan que hablar, el Espíritu va a hablar por ustedes. No, allá en Gálatas estoy hablando yo. Sí, en Gálatas habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Quién es el que da esos frutos? Pero esos frutos, ¿es el Espíritu Santo o somos nosotros? No, Nosotros tenemos que, somos nosotros. nosotros damos los frutos de la carne o damos los frutos del Espíritu. No, hablando de los frutos del Espíritu. Ya, porque de la carne, tenemos no. que, ya, por eso te explico. Ahí en Gálatas comienza dando un consejo el apóstol Pablo y dice claramente, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le está hablando? A los A la creyentes. iglesia. A la La iglesia. iglesia, no satisfagáis los deseos, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis. ¿Quién iba a ser? El cristiano. Los que queréis. La carne quiere que yo, Ismael, de fruto de la carne, pero el espíritu que Dios puso en mí quiere que yo dé los frutos del espíritu. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos frutos? Ahí los nombra, ¿verdad? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. O sea, está hablando de esos frutos. Le digo esto porque muchos dicen, no, es que yo no tengo amor porque el Espíritu no me lo ha dado. No, cuando uno recibe a Cristo, siervo, uno está capacitado para amar y para perdonar. No por nuestra capacidad, sino por la presencia del Espíritu. Amén. El Espíritu es el que nos hace recapacitar para amar. Ese fruto el que está hablando, que habla ahí Gálatas, el fruto que está hablando aquí el Señor, ¿no? Sí, es el fruto, es el fruto del amor El de amor, Dios. gozo, paz, paciencia, Sí. benignidad, Es bondad. fruto espiritual, fe, es el templanza. amor a Dios, es el amor a Sí. Dios, es el amor al prójimo. Entonces, ese Sí, fruto, perdón, y ahí habla de las obras de la carne Obras. y del fruto del espíritu. sí, pero es iba que a la decir, obra dice de la obras. carne, es que cuando habla de las obras de la carne, la obra es un fruto. Por ejemplo, cuando los creyentes, Pablo en otras ocasiones en Romanos, por ejemplo, habla de las obras. Y cuando habla de las obras, habla de lo que uno hace. También es fruto, pero ¿por qué lo hace? ¿Qué lo impulsa a hacer? Por ejemplo, Jesús hablaba, cuando hablaba de los actos de piedad. Mire, a los creyentes, a los religiosos, los actos de piedad, usted sabe que son el dar, el ayunar y el orar. Orar. Claramente él decía, cuando vosotros deis, no seáis como los hipócritas que tocan trompeta delante de ellos para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa, más cuando vosotros deis, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, él estaba dando instrucciones de cuál fruto da un cristiano, con qué propósito lo hace. Lo mismo con la oración, lo mismo. Ahora, yo puedo estar aquí haciendo algo para el Señor, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que me vean los hombres. Entonces mis frutos ya no son del espíritu, es un fruto o es una acción que lo hago en la carne, pero no en el espíritu. Y ya no es agradable a Dios. Porque la recompensa la recibimos de quién o para quién lo hacemos. Por eso dice, ya ellos tienen su recompensa. Si yo lo hago para Dios, lo mismo para dar. Si yo doy, es para Dios, no doy para... No, yo no sé quién haga o quién se beneficie, pero yo lo doy por amor, por obediencia, por temor, porque tengo un corazón agradecido. Lo mismo el ayunar, ya no es un sacrificio. El ayunar ya no es vestirme de duelo, rasgarme la vestidura, tirarme ceniza y tirarme allí. No, es un gozo estar delante de Dios ayunando. No es un sacrificio. Muchos agarran no el ayuno como para importante. torcerle la mano a Dios. ¿Perdón? Muchos agarran el ayuno como para torcerle la mano a Dios, para que Dios no haga solo lo que eso, uno quiere. No solo eso, sino también a veces para sentirse bien. Es un problema espiritual, se sienten bien ahí porque piensan que mientras más ayunan son más espirituales. No, el ayuno hay que hacerlo. Es un acto de piedad.
nos ayuda a vencer muchos malos deseos de la carne a veces. Someter Para a la mí carne. pienso que es para castigar nuestra carne, ¿no? O sea, someterla. No es a la un voluntad. sacrificio, el sacrificio ya lo hizo el Señor, pero sí nos ayuda a fortalecernos, son ejercicios espirituales. Mira, yo le digo a alguien, oiga, usted practique el dar, ¿verdad? Practique el dar. Yo no tengo ese don de generosidad. No, Dios manda a dar, o de lo poco, de lo mucho. ¿Por qué? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque es un ejercicio espiritual que derrota o derriba cualquier muralla de idolatría, cualquier muralla de avaricia en el corazón del hombre. Y el que no está acostumbrado a dar, siempre se está fijando en lo poco o en lo mucho que tiene. Y puede tener un corazón avaro. Entonces uno tiene que entender que todo mandamiento tiene un propósito espiritual para vida eterna en la vida de nosotros los cristianos. Entonces cuando habla aquí de los frutos, debemos de entender que una acción de hacer una obra, de dar un bien, mira que hasta el orar por alguien y que se sane alguien, esa es una obra, pero también es un fruto, porque quien sana es el espíritu, no es el hombre. Entonces, ¿por qué oro? Por amor, por misericordia. Oro por otra persona también. Todo eso. Pastor, tiene que una ver con la parte pregunta. espiritual. Una pregunta, pastor, que siempre me la he preguntado, y aunque yo he estudiado la Biblia, pero yo me la he preguntado. Si Dios dice que Él ya sabe las cosas y aún la palabra está en nuestra lengua y Él ya la sabe, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que pedirle por un enfermo si Él ya sabe que está enfermo? Es Así algo que me ha quebrado la cabeza a mí. Es fácil, siervo. Es fácil. Y yo le voy a decir, usted quiere experimentarlo y quiere descubrirlo, es fácil. Deje de orar un mes y no invoque el nombre del Señor un mes. Y vea cómo se siente. No, pero estamos hablando de la oración por alguien más que está necesitado. Si él Pero ya es sabe que la cuando necesidad, oramos ¿por qué no solamente oramos por nosotros. Principalmente Sí, los pero- pastores, lo que menos hacemos es orar y pedirle por nosotros. O sea, yo lo hago así. Yo más Amén. estoy orando y pidiendo por el pueblo, por la situación, por lo que me rodea, por el mundo, por los gobernantes, por la iglesia, por los hermanos, porque hay muchas cosas. Entonces, Además, el a Sí, Señor veces- lo pastor, mandó. no sé si me entendió la pregunta. Sí, si el Señor ya sabe todo, ¿por qué nosotros tenemos que orar si sabe que yo tengo necesidad de algo? ya, por eso le digo que usted experimente eso y vea cómo se siente. Entonces, la pregunta sería así, ¿por qué el Señor me manda a orar? Si él ya sabe que Él no. Para manda. sentirme entonces yo bien, yo mismo. Es para provecho espiritual tuyo, para tu El provecho fe. espiritual mío. Escúchame, sin fe puedes agradar a Dios. No. No. La viuda con el juez injusto, parábola del Señor. Si tú comienzas a leer al principio, dice, esta parábola enseñó el Señor con qué propósito. Con el propósito de que la gente tiene que orar y no desmayar, ¿verdad? ¿Y dónde termina? Cuando termina esa parábola, que la sabemos al final, el Señor hace una pregunta fuera de la parábola y dice así, le dice, oísteis lo que fue dicho por el juez injusto, y termina con una conclusión. ¿Acaso mi Padre Celestial no hará mucho más que aquellos que le piden, que sus hijos que le piden a él de día y de noche? Y termina diciendo, ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga? Entonces relaciona la oración con la fe. Amén. Amén. Entonces el Entonces, acto de para- orar, el O acto sea, de yo a orar, esa conclusión llegué, que es para ayudarnos a nosotros mismos. es que para Pero nosotros, en esa ayuda de nosotros mismos, o sea, él dejó la oración para que nos ayudáramos nosotros mismos, o sea, mantuviésemos practicando, aumentando la fe a través es también por de la fe, oración. varón. Porque ¿qué es lo que hace la fe? La fe te trae dependencia o te trae independencia de Dios. Dependencia. ¿Sabes ¿Cómo, por qué yo perdón? le pido a un Dios que no veo? Oro, ¿sabe por qué? Y le pido por la fe. Porque tengo fe. Yo dejo de orar, tengo un problema con mi fe. Y ya no estoy dependiendo. Ahí dependo de mi fuerza, de mi capacidad, de mis recursos, de lo que pueda lograr de los hombres. Y perdón también porque orar es hablar con Dios. Es la comunión con Dios. Y para hablar con Dios, lo que nos indica es una comunión con Él y esa comunión debe de permanecer siempre. Entonces, si no oramos, no estamos en comunión con Él.
Así No es. hay esa intimidad, esa charla. Es como en un matrimonio, aunque yo conozca las necesidades de mi esposa, pero siempre estamos hablando el uno al otro sobre necesidades o situaciones que se necesitan conservar. Y a veces no es porque no las sepamos, sino porque es parte de nuestra relación y el Así es. compromiso que hemos adquirido. Así es. Es la comunión y todo eso se lo hace por la fe. Pastor, Amén. pastor, una cosita. Y bueno, yo creo que cuando el Señor dice que aún la palabra no está en nuestra boca y la sabes toda, que está en el Salmo capítulo 139, y creo que el Señor también es para demostrarnos su omnisciencia, su omnipresencia, o sea, todo lo que Él lee. Claro, eso ya son asuntos teológicos. Esas declaraciones hablan para que entendamos quién es Dios. Amén. Porque Los atributos de Dios. Dios en su naturaleza, lógicamente, uno debe de entender lo que es la permisibilidad de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, la soberanía, el poder que tiene, porque si no, ¿de a qué Dios invocamos y de qué Dios dependemos? O sea, es por la fe, no lo hemos visto. Entonces, todo eso nos ayuda. El dar, el ayunar, el orar, son ejercicios espirituales, son actos de piedad que el hombre cuando los practica dice que es piadoso, es decir, alguien que se consagra en fe a creerle a Dios. El piadoso es eso, o sea, los hombres piadosos, los hombres que son, desde el término religioso, se puede decir religiosos o practicantes de una devoción, tienen una devoción, una comunión con Dios. Todo eso nos ayuda a la comunión. Bien, nos saltamos del tema, ya vamos a tener que discutir asuntos teológicos después. Bien, entonces miren esto, aquí hasta aquí está hablando del fruto, encontramos de qué está hablando, de lo que quiere el Padre que dé un pámpano, que son los frutos, ¿correcto? Entonces, esta parte de aquí es una razón, pero a la vez, cuando yo cojo toda esta parte de acá, esta es la causa y este es el efecto. Hay un resultado, ¿sí? La causa, ¿verdad? Porque el Padre labra la vid, específicamente los pámpanos, ¿verdad? Porque Él quiere que den frutos, ¿verdad? Esa es la causa. Y el efecto es que cuando nosotros damos frutos, vamos a ser limpios por medio de la palabra. Cuando damos frutos, vamos a ser limpios por medio de la palabra. Ahora, interesante, miren, causa y efecto. Todo esto es una causa y acá encontramos el efecto. Ahora, miren, lo maravilloso de Dios es esto, hermano. Por eso cuando uno medita en la palabra, uno encuentra tanta sabiduría que uno no quiere salir. Yo entiendo cuando uno ve esto, uno entiende que Dios es un Dios de orden hasta para hablarnos. Ya, entonces miren, yo decía eso porque cuando Dios dice que Él quiere que demos fruto, porque si damos fruto, Él nos quiere limpiar y nos quiere limpiar con la palabra, ¿verdad? De ahí viene el consejo para poder dar frutos. Dios acá quiere que el pámpano dé fruto. Él no lo quiere quitar. No lo quiere quitar. Entonces después de eso comienza a hablar Jesús y comienza a decir cómo el pámpano va a dar fruto en la vid. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer el pámpano para dar fruto en la vid? Y miren lo que dice, verso 4. ¿Qué dice? Permaneced ¿en dónde? En mí y yo en vosotros. Lo que hablaba el pastor, comunión. Yo tengo que permanecer en la vid y la vid dice en mí. Ojo a esto, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo dice? Esta es una palabra indicadora. ¿Cómo es comparación? Una palabra indicadora de comparación. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. El pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid. Entonces, toma toda esta parte de aquí. Es un elemento. Ya vamos a ver qué está comparando. Todo esto es una comparación. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros,
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y aquí hay otra palabra indicadora de comparación. Dice, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo hago una pregunta. Ya, muy aparte, todavía dejemos las leyes ahí. ¿De qué está hablando el Señor en el verso 4? ¿Cuál es la idea? De permanecer en él. Claro. La idea es que permanecer en él. el pámpano permanezca ¿en dónde? En la vid. En la vida. Si él es la vid, entonces dice, permanezcan en mí. Ahí uno tiene que ser más diligente y uno tiene que buscar el término en griego para poder tener un poco más de profundidad en lo que vamos a exponer. ¿Qué es permanecer? En griego se busca y se ve que es permanecer para poder tener claro el lenguaje. ¿Sí? Pero está hablando de que permanezca en él. La palabra mainate. Ahora, ¿a quién le dice que permanezca en él? A vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Nosotros. Pámpano. Los discípulos que en ese tiempo. Y Los nosotros. cristianos. ¿Se recuerdan que acá arriba dice todo pámpano que en mí no lleva? No está viendo ninguna comparación. Aquí dice todo pámpano, pero no compara todavía al cristiano con el pámpano. Pero acá dice, después dice, mire, ¿cómo? Y comienza a decir, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si no permanece en la vid. ¿Sí? Y aquí encontramos que esta palabra como, vamos a ver la comparación ahora sí, la comparación de aquí, la comparación de aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. El elemento, permanecer. Ya, permanecer. ¿A quién le está hablando? A los discípulos, a los cristianos, a los creyentes. ¿Cómo el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid? Pregunto, ¿cuál es la comparación? Entre la rama y la vid, de los pámpanos de la vid. Ya, el pámpano que permanece en la vid. Y Jesús y nosotros los cristianos. Y nosotros que tenemos que permanecer ¿en dónde? En Cristo. En Cristo, en la vid, claro. ¿Para qué vamos a permanecer? Para tener vida. Para dar frutos. Para llevar mucho fruto. Para llevar frutos, correcto. Ahora miren esto. Si alguien no permanece en la vid, ¿puede llevar fruto? No. 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 ¿Y qué hará el Padre? Lo corta. Lo corta. Ya viste que ya sale rapidito, lo corta. Y mira, es la misma idea, pero ahora te habla de cómo permanecer. ¿Sí? Y después dice aquí, ese así compara. Todo esto es una comparación. La línea que puse aquí, la lila, la púrpura, todo esto, leo así. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora sí pregunto, ¿qué está comparando? A los que permanecen y a los que no permanecen en él. Eso no está comparando, eso es contraste. Eso es contraste, sí. Eso Está comparando a los que llaman fruto con los que no permanecen en él. Está comparando, perdón, Pastor Isaac. Los que no llevan fruto con los que no permanecen en él. Creyentes. Ya. El pámpano con vosotros. El pámpano con vosotros, claro, ya lo vimos esa comparación ahí. ¿Sí? Pero ahora habla de qué, miren. Aquí está una orden. Miren la palabra, es un imperativo. Correcto. Y después habla del pámpano. No puede dar fruto si no permanece. ¿Ya? No, acá es una orden a los discípulos. Y de aquí comienza a decirles, el pámpano, si no permanece, un condicionante, si no permanece, un condicionante, ¿verdad? Si no permanece en la vid, no puede llevar fruto. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está comparando al pámpano. Atiendan, ¿qué está comparando? El pámpano que no puede llevar fruto si no permanece en la vid
con el cristiano que no puede llevar fruto si no permanece en Cristo? ¿Captaron o no? Amén. Amén. ¿Alguien captó? ¿Alguien no captó? Tampoco vosotros si no permanecéis. Ya. ¿Qué está comparando? El pámpano que no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Mire que aquí hay un condicionante. Si no permanece, y acá, si no permanece. Así tampoco vosotros, es decir, los cristianos, está comparando el pámpano con los cristianos que no pueden llevar fruto si no permanecen en Cristo. ¿Estamos? Y ahora aquí, Amén. si ustedes ven esta partecita de aquí, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Hasta aquí. Aquí hay una causa-efecto, una ley de razón. Miren, una ley de razón, que es efecto, causa. Una ley de razón, efecto, causa. Miren, el efecto, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Cuál es la causa por qué el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo? No permanece. Si no permanece en la vid. Es decir, que para que pueda dar fruto, ¿verdad? Tiene que permanecer en la vid. Wow, y ya van a salir echando humo como esos trenes a vapor. Ya, estamos ahí, hermanos. Es que esta porción tiene leyes dentro de otras leyes. Así Entonces, es, por eso les digo, hay leyes que están incrustadas en otra para poder sostener una verdad. Y miren, cuando una ley está incrustada en otra, y hay veces hay 2, 3 leyes, como vimos en el verso 2, metida en una ley, es porque está sosteniendo una verdad y está reafirmando una verdad. Y eso hay que tener muy en cuenta, porque eso para Dios es muy importante, una aseveración de esa, como cuando el Señor decía, de cierto digo, pónganle asunto cuando el Señor hablaba así. En verdad os digo, póngale asunto, porque esa es una declaración, una verdad que nadie la va a cambiar. Entonces aquí está hablando de permanecer y sigue hablando de ¿qué? De fruto, cómo dar fruto. Vamos al verso 5. Y ahí mira, ahorita los compara, si se dan cuenta. Yo soy la vid, otra vez, él dice, se compara él, elemento 1, la vid, elemento 2. Y ahora le habla a los creyentes. Vosotros, ¿con quiénes los compara? Y aquí viene a declarar quiénes son los pámpanos. Porque viene con la idea, acá habló de los pámpanos que serán cortados o serán limpiados. Acá habla de los pámpanos que tienen que dar frutos si es que permanecen en él. Y acá habla quiénes son los pámpanos. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí no es una obligación, es una decisión de cada uno. El que permanece en mí y yo en él, lo mismo que decía en el verso 4, permaneced en mí, yo en vosotros. Al principio, miren, verso 4, permaneced en mí, y aquí vuelve a repetir, sigue la idea. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, que ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que alguien tiene una comunión con Dios como la que Dios quiere? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Cuando el Señor, ¿qué está haciendo? Lo está limpiando. ¿Ah? Lo está limpiando. ¿Y por qué lo está limpiando? Porque está dando Fruto. ¿ya? ¿Y por qué está dando fruto? Porque está permaneciendo en Cristo y está en buena comunión con el Señor. Miren, entonces ya estamos dándonos cuenta que aquellos que no permanecen en una buena comunión no dan frutos, no son limpiados. Y como pastores tenemos que preocuparnos por esa gente, enseñarle y no cansarnos hasta que la puedan entender, hermano. Entonces los que están dando fruto, bueno, ellos tienen buena comunión y esos son los que nos ayudan. Esos son los que están ahí metiendo la mano en el arado siempre. Esos son los que están contribuyendo a los propósitos. Pero no todos, hermanos, no todos tienen esa comunión con Dios. Nosotros los pastores somos los que más tenemos que permanecer en la vida. Somos los que más tenemos que crecer.
no tenemos que conformarnos. No, yo ya soy pastor, yo ya tengo esto, no, ya tengo, y descuidamos la comunión con Él. Nos llenamos de muchas cosas y no crecemos en la palabra, no crecemos en la voluntad de Dios, no crecemos en ese amor, no crecemos en muchas cosas que nosotros somos llamados a crecer. Entonces, esta parte de acá, tomen en cuenta que todo pámpano que no da fruto, verso 2, lo quitará, ¿verdad? Mira, ¿qué dice? Lo quitará. ¿En qué tiempo está? Futuro. Lo limpia. ¿En qué tiempo está? Futuro. Es decir, que para que Dios quite a alguien, no lo quita porque lo quiere quitar, sino por lo que hace. ¿Y qué hace? Nada. No da fruto. Pero aquellos que dan frutos, la mano de Dios está trabajando. Está trabajando. Y acá el Señor dice que el permanecer en Él, en esa comunión con Él, es lo que hace que demos mucho fruto. Sí, mucho fruto. Y aquí esto que es muy conocido. ¿Por qué? Hay una razón aquí. ¿Por qué? Dice, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí. Ahora yo pregunto, hermanos, pastores, ¿qué es separarse de Él? Salirse de la comunión. No tener comunión, correcto. ¿Y qué es no tener comunión? No dar fruto. La palabra, no orar. No tener intimidad con Él. ¿Ya? De acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Y qué no es tener comunión? No permanecer en Él. No permanecer. ¿Y qué es no permanecer? No continuar. No dar fruto. No dar fruto. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo, todo árbol que no da fruto? Es lo mismo. Ya te puesto el hacha y dice, y será cortado. O sea, el mismo mensaje. Entonces, ahí viene el hecho. ¿Será que el Señor, el que no da fruto, ya lo corta y nosotros también, vamos a ser radicales y lo cortamos y lo botamos de la congregación, más un cargas y problemas allí? ¿Será esa actitud nuestra? No, déjalo podar, dijo. Y en la enseñanza el Señor dijo que el Señor vino y dijo, estás imposibilitando por gusto el terreno. Ya 2 años he venido a ver fruto y no encuentro fruto. Así que córtalo, dijo el Señor. ¿Y qué hizo el siervo? Señor, déjamelo seguir abonando. Déjame abonarlo para ver si da fruto. O sea, sabemos que el Señor los puede cortar, ¿o no es así? ¿Y cuál es la función nuestra? Si no está dando fruto, ¿cuál es nuestra función? Seguir abonando. El Señor ya de pronto hasta los quiere cortar. Señor, ten paciencia, interceder por ellos y trabajar con ellos, abonarles, darle la palabra, porque ¿qué es lo que los va a limpiar? ¿Qué es lo que los va a activar? La palabra. La palabra. O sea, mira, entonces, si nos damos cuenta de esta parte que es hay una riqueza espiritual aquí en esta enseñanza. El Señor está enfocándonos y enseñándonos razones, resultados, y hay comparaciones. Y hay una instrumentación. Y la instrumentación la encontramos aquí. ¿Cuál es el propósito? Que dé fruto. El deseo de Dios es dar fruto. Nos dice cómo da fruto. Vamos al verso 6. El que en mí no permanece. Mire, cuando habla de separado de, escuchen lo que le voy a decir. Cuando habla de separado de mí, nada podéis hacer. Atiendan. Separado de mí. Una. ¿Sí pueden ver el cursor que lo estoy moviendo? Sí. Ya. Aquí, ¿qué dice? Permaneciendo. ¿Qué dice? Miren esta palabra aquí. En mí. En mí. Correcto. Ahora miren. Pámpano. ¿Qué dice aquí? En mí. En mí. Continuamente está hablando el Señor, dice en mí. En mí. Miren acá, permanecer ¿en dónde? En mí. En mí. En mí. Si ven esa palabra repetitiva, en mí. Amén, amén. En mí. Y acá dice separados, no dice en mí. Dentro de mí. Aquí dice separado de mí. Nada podéis hacer. Y eso
¿Cómo uno se separa de él? Pregunto. Decimos, bueno, cuando pierde la comunión, ¿con qué? Con la oración y especialmente, le digo esto, con la palabra. Con la palabra. Usted pierda la comunión con la palabra y ore nomás y va a darse cuenta de lo que pasa con usted. Cuando usted, hermano, no, usted deja la palabra, usted deja la comunión, usted se aparta de él. Se aparta de él y ahí mucha gente puede pedir, pero de ahí es que comienza, mira, mucha gente ora y dice, Dios me dijo, Dios me dio visión y andan viendo visión por toda cada rato. Puede estar juntas las dos cosas, Terrible. pastor, la oración Es y la que palabra. La palabra y la oración tienen comunión. O sea, cuando tú meditas en esto, hermano, la palabra todos los días, la palabra te lleva de rodillas. Ahora, La palabra te lleva a la comunión de la oración. La palabra te amén. te redarguye, te lleva a la oración, la palabra. Entonces la clave está aquí. La clave está aquí. Entonces, no debemos nosotros apartarnos de la palabra, porque si nos apartamos de la palabra, perdemos la comunión con él y separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Josué que se esfuerce y sea valiente? Y después le decía, ¿para qué se esfuerce y sea valiente? Para que hagas conforme a la ley que te dio mi siervo Moisés y no te aparte de ella, ni de día ni de noche, sino que meditarás en ella, dijo, de día y de noche. Y mira lo que le dijo. Y después, ¿cuál es el resultado? O sea, le dijo que entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Y después le dijo, al final, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y al final terminó diciéndole claramente, ¿por qué? Porque donde vayas, yo voy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. O sea, la comunión con la palabra hace que la presencia de Dios esté guiando nuestra vida, que esté cubriendo nuestra vida, que nos lleve a esa comunión íntima. Es la palabra, hermano. Es la palabra. Amén. Eso no lo podemos descuidar en ningún momento. Continuamente tenemos que meditar en ella. Ahora, decía acá, verso 6 estamos, ¿verdad? Ya. El que en mí no permanece será echado fuera. Y otra vez hace la relación acá. Miren, en el verso 4, permanecer en mí y yo en el pámpano, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí. Y acá dice en el 6, el que en mí no permanece, es decir, que se separa de él, será echado fuera. ¿Quién lo va a echar? ¿El labrador? El labrador, el padre. El padre. O sea, ni le echen la culpa al Señor ni a nosotros los pastores. Padre. Quien echa es el padre, hermano. A veces uno tiene que soportar a muchos, ¿sí? Y Señor ahí, aunque son esos hierros que nos afinan a nosotros, pero soportar. Pero sabe que el Señor mismo sabrá lo que hace. Él es el que lo echa. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Y habla otra vez como el pámpano. ¿Sí? Como el pámpano. ¿Sí? Como el pámpano, dice. Entonces, ¿qué es lo que está aquí haciendo? Está como comparando otra vez al pámpano con qué? Con El que no el que permanece. no permanece. Pero al pámpano que es echado fuera. Esta parte aquí tienen que entenderla. Será echado fuera. El pámpano que no da fruto. ¿Sí? Ahora, miren, y aquí encontramos un efecto. Esta es la causa del que no permanece. Causa y efecto. El que no permanece será echado fuera como el pámpano. ¿Y qué le va a pasar? Lo recogen, lo echan en el fuego y arde. Y arde. Ya está invirtiendo. Alguien dijo, pastor, la salvación no se pierde. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Él me injerta en su vid. Y si yo no doy fruto, La bota fuera. no cambio, no muestro santidad, no hago su voluntad. ¿Cuál será mi fin? No estoy permaneciendo en él. No tengo comunión con él. ¿Qué propósito busco? Entonces, ahí está. Y sigue hablando. Ahora, ¿cómo puedo yo entonces no ser echado fuera como pámpano? No me voy a secar. ¿Saben que lo que se seca es lo que se está muriendo? ¿Sí? Y lo que se muere es lo que se recoge y se lo echa en el fuego y se arde. Ya, listo. Y el 7 dice,
si permanecéis en mí y mis palabras, escuchen esto, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, si ustedes se dan cuenta, veamos el verso 4. ¿Qué dice? Permanecer en mí y yo en vosotros. en mí, Yo en vosotros. yo en vosotros. Ahora mira, ¿cómo es que ese yo permanece en nosotros? Y acá te lo dice. Permanecer en mí, allá. Yo permanezco en él, ya. ¿Cómo es que ese yo permanece en nosotros? ¿Cuál es el medio para permanecer en Cristo? Y aquí dice. Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra, correcto. ¿Sí? Porque el permanecer en Cristo va a permitir que demos fruto y el Padre nos va a limpiar. ¿Y cómo nos limpia? Por medio de la palabra. Y es como nacemos de nuevo cuando creemos la palabra. Claro. Porque una persona puede estar dentro de una iglesia, pero siempre está murmurando, siempre está renegando por la palabra, está molestando. Entonces una persona no nace de nuevo. Eso es fruto. El fruto, ese es fruto. O sea, el nuevo nacimiento es el fruto de una nueva vida. Como dice Pedro, renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. O sea, la palabra una persona, pastor, una persona constantemente que esté molestando por cuando escucha la prédica de la palabra, no es una persona que está dando fruto. Mira, Juan, ahí vas a tener que usar tu autoridad y echar fuera el demonio. Eso ya lo vimos cuando Jesús echó fuera el demonio de que estaba dentro de la sinagoga. Amén. Ya lo vimos eso. ¿Sí? Que interrumpa. Ay, yo me paro y le digo, hey, de una vez. O se cae o lo que hace. ¿Te vas o te echo? Sí. Te convierte te sujeta o te vas. ¿Se le ha pasado a usted, pastor? Pregúntele a mis hermanos. Sí, aún a veces cuando estoy predicando no me gusta que se anden parando ni nada, es parte de la falta de la reverencia. ¿Qué están hablando allí? No tiene que estar hablando porque el que perturba cuando el Señor está hablando es porque ese no lo está usando el Espíritu. Ese lo usa un demonio. Entonces sí tenemos nosotros que tener. Ahora, ¿quién te da esa autoridad? La palabra. La palabra es la autoridad que nosotros recibimos. Entonces miren qué interesante es ver estas cosas, ¿no? Cómo nos induce. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, ¿cómo permanecer en él? Por medio de la palabra. Y mira lo que pasa ahí. Mira la comunión donde es un resultado. Pedid todo lo que queréis. Dios será hecho. El resultado. A esa la atiné yo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno permanece en el Señor, por medio de la palabra, en obediencia, en temor, sujeto a ella, sin falsificar, como decía Pablo, la palabra de verdad. Como decía Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Hermano, Dios garantiza su presencia. Dios va a bendecir lo que tú hagas. Y aún cuando tú vengas y le pidas, dice Dios, yo abro los cielos y yo estoy contigo. Donde tú vayas, yo estoy. Aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para darte. Pide lo que quieras, que yo te lo hago. O sea, Dios abre los cielos. ¿Sí? Y en la parte final, miren que aquí está hablando todo esto, habla de cómo permanecer para dar fruto. ¿Se dan cuenta? Acá la primera parte del 1 al 3 que estaba hablando, de la voluntad del Padre para aquellos pámpanos que están en la vid. Es decir, la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo, que den frutos y que lleven mucho fruto, que sigan creciendo. ¿Sí? Y ese fruto, lógicamente, para que el Padre lo limpie por medio de la palabra. Ahora, acá, si aprendemos a permanecer en la palabra, permanecemos en él, vamos a dar fruto. No seremos como pámpanos que se lo echan, nos secamos, no nos recogen, no nos echan fuera y ni ardemos. ¿Por qué? Porque el permanecer en él es permanecer en su palabra y aún los cielos estarán abiertos para traer la respuesta de Dios a nuestra vida.
Entonces, cuando vean todo eso, la gente, este es el efecto. En esto he glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis frutos y seáis así mi discípulo. Entonces, un discípulo del Señor, ¿en qué se caracteriza? En llevar fruto. ¿Fruto o mucho fruto? Mucho fruto. Y en crecer, y en crecer. Y esos frutos son sus acciones, su manera de vivir cristianamente, su testimonio. ¿Y sabe qué? Y en eso glorifican al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando el Padre aquí? ¿Qué enseña Jesús aquí? Si yo quiero hacer un bosquejo, aquí hay dos partes. La primera, ¿cuál es la voluntad del Padre para un cristiano? Y aquí detallo. Punto 1, ¿verdad? Que dé frutos si somos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué quiere el Padre que dé fruto? Porque Él quiere limpiarme y que siempre esté yo dando más fruto, más fruto, más fruto, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo no soy limpiado? Su punto 2. Corro el peligro de ser quitado. Y ahí está. Segundo punto. ¿Cómo dar frutos para agradar al Padre? Mira, estoy haciendo un bosquejo y cojo toda esta parte así. ¿Cómo dar frutos para glorificar al Padre? Cojo toda esta parte. Ya, y ahí comienzo, ¿verdad? ¿Cómo? Aprendiendo a permanecer en Él. ¿Cómo permanezco en Él? Por medio de la palabra. ¿Qué hace cuando uno permanece por medio de la palabra? Pues yo permanezco en Él, Él en mí, y ¿sabe qué? Yo voy a dar fruto y no me voy a secar. ¿Por qué razón muchos se secan? ¿Ve? Están separados. Porque están separados de su palabra. No permanecen en ella, no permanecen en Cristo, han perdido la comunión. Y por eso no glorifican al Padre, sino que se los ve, que se apartan y dan malos testimonios. O sea, ahí está un resumen, más o menos. Ahí está el bosquejo. O sea, cuando uno ve esto así, y yo puedo ver aquí causa-efecto, causa-efecto. Me está enseñando dos cosas. Uno, aquí está. ¿Sí? Que yo tengo que ser limpio por la palabra. Correcto, esa es la voluntad del Padre. Y dos, que cuando uno es limpio por la palabra, uno va a glorificar al Padre con sus frutos y seremos así sus discípulos. Bueno, pregunto, ¿captaron la? Mire, hagan esto, hagan esto. Antes, ¿saben qué? A mí se me ocurrió coger, analizar así, línea por línea, como vieron ahí, ¿no? Háganlo así. Sí, háganlo así y después todo eso lo cogen y lo trasladan al cuadro. Ya está clarito. ¿Sí? Es facilito, ya no se rompen la cabeza en el cuadro. Lo hacen ahí y ahí lo sacan y lo meten allá. O sea, he buscado la manera para que se les haga mucho más fácil. Ahora miren cómo lo trasladé voy a ver rapidito nomás en el cuadro, ¿sí? Ya, aquí está. Bueno, el personaje, yo, el Padre. Jesús, todo aquel, el Padre. Jesús, vosotros. Yo, que Jesús, vosotros. Es una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Abajo Jesús, el Padre, los discípulos. Que los discípulos están relacionados con vosotros. ¿Qué enseña Jesús? Aquí comienza verso 1, verso 2 llena. Y acá, ¿qué enseña Jesús a sus discípulos? Ya, lo que enseña Jesús y lo que enseña Jesús a sus discípulos. Correcto. O lo que hace Jesús. Es enseñar, pues. Aquí está. Pero ¿qué enseña Jesús a sus discípulos? Y aquí están los dos puntos, vean. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y acá, la segunda parte es en el verso 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. ¿Cómo voy a glorificar al Padre? ¿Cómo voy a glorificar al Padre? Para mostrarme como su discípulo, dando fruto, permaneciendo en Él, permaneciendo en Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Y aquí está, toda esta parte me indica cómo permanecer para dar fruto. Y así terminar con un efecto glorificando al Padre como un discípulo de Él. Y la parte de acá que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Una pregunta. ¿Usted seguía
cuando, por ejemplo, en esa pregunta, usted seguía por el que está hablando, ¿verdad? En este caso es Jesús, seguía por él para ir escribiendo ahí en el cuadro. Yo aquí ya una vez que ese cuadrito, lo que ahorita analizamos atrás, yo lo único que cojo y lo pongo acá. ¿No se dan cuenta que yo lo cojo y lo pongo acá nada más? ¿Sí? Mira. Como digo, no escuché muy bien. Ya, este cuadro de aquí, que es el que analizamos aquí, verso a verso. ¿Ves? Yo lo que hago es esto. Si ves esta línea verde aquí, toda esta parte que es la causa, que es la voluntad del Padre sobre los que están en Cristo, lo cojo y lo pongo ¿en dónde? En lo que está enseñando Jesús. ¿Ya? Y esta es la causa. ¿Cuál es la razón del por qué dice todas estas cosas? Ese es el efecto. El efecto. Causa, efecto. ¿Por qué le pongo razón? Porque analizo solo este verso. Pero al coger todo esto es lo que habla, ¿verdad? Y esto es lo que quiere el Padre. Que nosotros seamos limpios por la palabra. ¿Sí? Pero para poder ser limpio con la palabra, ¿quién es el que me va a limpiar? El Padre. El Padre me va a limpiar. ¿Por qué me va a limpiar el Padre? Porque yo estoy dando frutos. Si yo no doy fruto, el Padre no me limpia. Sino que ¿Y me las va a palabras quitar. que están ahí, qué significan, pastor? ¿Cuál palabra? Las palabras que están abajo de los versos, por ejemplo, IMP. Ajá, no estabas atendiendo. Aquí es la ley de instrumentación. Iniciador, esto yo lo expliqué ya antes. Iniciador, medio, Propósito. y el para qué es el fin. Lleve más fruto. ¿Para qué el Padre nos limpia? Para que Yo llevemos más fruto. me estuve buscando esas palabras allá en las palabras indicadoras. Nunca las No, hallé. esto tú lo encuentras en el concepto de la instrumentación. Arriba hay unas siglas, IMP. Es para graficar, es lo que estoy haciendo aquí, graficando con estas cosas. No, en los versículos. Claro, es que aquí estoy analizando los versículos y estoy poniendo, yo analizo la instrumentación. ¿Por qué? Porque hay una palabra indicadora para qué. Entonces, si es para qué, el concepto, ¿cuál es? Tiene que haber un iniciador. ¿Cuál es el iniciador? Aquel que lleva fruto. Aquel que lleva fruto. ¿Cuál es el medio? El labrador me limpia. La limpieza. ¿Para qué me limpia si estoy dando fruto? Para que lleve más fruto, el fin. Este es un fin. Por eso dice el para qué. Correcto. Entonces, volvamos al cuadro. Una vez que ya está esto, mira, todo esto lo he sacado ya del cuadro. Ya lo hago aquí. Este es el fin de lo que está enseñando. Esto es lo que quiere enseñar. El resumen. ¿Sí? El resumen es que nosotros seamos limpios por la palabra que Él ha dado para poder glorificar al Padre, ¿verdad? Llevando muchos frutos y mostrarnos como discípulos. Eso es lo que quiere enseñar Jesús. El propósito de todo esto. Que todos nosotros, los que somos cristianos, ¿sí? Seamos limpios por el Padre. Correcto. ¿Por medio de qué? De la palabra de Él. ¿Para qué? Para de esa manera nosotros glorifiquemos al Padre por medio de los frutos que damos y así mostrarnos como verdaderos discípulos de Él. Pregunto, yo digo, yo soy un discípulo. Yo soy un discípulo. Y yo no estoy limpio por la palabra. ¿Puedo dar fruto? ¿Qué clase de fruto doy? Pues? Fruto de la carne nada más. Ajá, sí, las obras de la carne nomás. Entonces miren eso, o sea, eso es lo que nos quería enseñar. Y estas son las maneras como poder lograr su objetivo. Aquí detalle. Entonces acá viene la ley de comparación, aquí están cada una de las leyes, ¿sí? Cada una de las leyes. Y sencillamente como yo ya acá, ya las tengo, miren, ya las tengo, aquí, cojo. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Lo cojo, lo copio. 1, 2, 1, 2. ¿Verdad? ¿Y qué hago? Perdón. ¿Ya? Y lo pego. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Quién está comparando? Yo con la vid, mi padre con el labrador. ¿Qué hay? Comparación.
Lo copio y lo pego, lo copio y lo pego, ya no estoy, porque ya lo analicé ya. Ya está el cuadro. ¿Sí captan o no? Que es más fácil, ¿verdad? Amén. Ya, ahora miren esto. Y acá, bueno, eso ya ahí ya el resto ya, todo eso lo he ido pegando. Y acá miren, escuchen, en la ley de repetición, como es una reiteración de ideas, miren lo que encontramos. Vid, palabra que se repite, vid, pámpano, fruto en mí. Mira, vid, pámpano, fruto en mí. Permanece, ya viene al 4. Entonces la parte de aquí está hablando del pámpano que está en la vid que tiene que dar fruto. ¿Ve? El objetivo del Padre, el pámpano que está en la vid que tiene que dar fruto. Y yo veo acá las palabras repetitivas, esto me indica mucho. Acá en el 4, la otra parte, permanecer, pámpano, fruto, vid en mí. Permanecer, pámpano, fruto en mí. Vid, pámpano, permanecer, fruto en mí. Permanecer, pámpano en mí. Y en todo viene en mí, en mí, en mí. ¿Verdad? Pámpano, vid, fruto, permanecer, permanecer, permanecer en mí. Y por último, fruto. Se repite. ¿Pero para qué? Para que el Padre sea glorificado. Entonces, ahí ya me está enseñando prácticamente lo que tengo que llevar. Y las preguntas, pues lógicamente de interpretación, que ustedes la tienen allí, me ayudan para poder exponer un poco más lo que yo he observado. ¿Alguna inquietud? A ver, pregunta de interpretación. Voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo como cristiano, una pregunta de interpretación para aplicarla? ¿Cómo puedo yo como cristiano llevar mucho fruto? Permaneciendo en la vid, siendo limpiado por el Señor. Esa es la forma en que vamos a poder llevar más fruto. Obedeciendo la palabra de Dios. Para llevar mucho fruto tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ya. Otra pregunta de interpretación. Correcto. ¿Qué pasa si yo no permanezco en la vid? ¿Qué me pasará? Seremos arrancados. Vamos a ser cortados. No permanece ahí. Llevamos fruto. A ver, háblenme con versículo. Ahí está, ahí les puse el... El labrador lo quitará. No, dice que será como pámpano, se secará como el pámpano. Ajá, me secaré. Me recogen, me echan fuera, me arden, ser echado fuera. Amén. Ya, y ahí usted coge y aplica la vida cristiana y expone. Después que ellos entienden esta exposición, mira, un mensaje primero se hace una exposición bíblica. Expones la Biblia, enseña lo que dice el Señor en su palabra. Y como tú ya has hecho interpretaciones, haces preguntas para que, wow, el que está escuchando reaccione después que ha escuchado la explicación bíblica. Entonces, cuando escucha la explicación bíblica y tú haces la pregunta, solito el Espíritu Santo lo redarguye, porque ya escuchó. Si no permanezco en él, si he perdido la comunión, he dejado su palabra, entonces te le dice, será echado. Por esa razón te está secando. Por eso es que tú ya no tienes aliento, ganas, deseo de venir a la iglesia, de estar en comunión, de someterte, de obedecer. Es el tiempo, el Señor te está... Ahí ya lo coge y lo aplica, ya eso saben ustedes, ya ustedes son especialistas en eso. Pero lo que todo parte de aquí, de la explicación bíblica de lo que tú has observado. Entonces, mira, podemos hacer preguntas. A ver, pregunto, ¿a cuántos les gustaría que todo lo que pidan al Padre se les haga? Amén, amén, amén. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Hacer la voluntad del Padre. Permanecer en él. Permanecer en Él. ¿Sí? ¿Y cómo voy a permanecer en él? Que su palabra permanezca en mí. O sea, mira, la palabra permanecer habla de, ¿cómo te digo? De un estado de morada. O sea, a un estado donde no cambias. La palabra permanecer, incluso en la raíz de donde viene esa palabra, involucra una total dependencia de algo que te lleva a una obediencia.
Entonces, no está hablando del que dice, no, yo sí leo la palabra, pero ¿de qué sirve que leas? Yo sí oigo la palabra, ¿de qué sirve que oigas si no permaneces en ella? La palabra permanecer significa vivirla, hacerla. Eso significa permanecer. Sí, hay mucha gente que lee la palabra, hasta se la sabe de memoria. Pero el asunto está allí. ¿Cuántos son los que la hacen? Sí, la obedecen. Entonces, en la obediencia está la permanencia, la comunión, los cielos abiertos, la respuesta de Dios y el crecimiento. Dando frutos agradables. Entonces, mis amados, ha sido una bendición el poder compartir con ustedes. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? No nos deje. Que todavía no nos dejen. Yo soy totalmente contento, pastor, por el tiempo que se permite. No importa, aquí ya son la 1:15 de la mañana, y yo me sacrifico para sentir esta bella palabra, este bello enseñamiento. Sí, Osvaldo, yo sé que ya estás pasando vigilia los días jueves, pero bueno, que no. A veces pasamos vigilia con muchas otras aflicciones, y cuánto más con el Señor. Imagínense ustedes allí a Moisés 40 días, 40 noches ahí metido en ayuno, sin necesidad de alimento, ahí escuchando y escuchando y escuchando hablar a su padre, allá en el monte Sinaí. ¿Ah? Amén. Imagínense ustedes. O sea que la palabra es un alimento que hasta la carne se somete y ni cuenta te da. Esos carnudos, sí, medio, tú predicas 20, 30 minutos, ya quieren que acabe el culto, ya quieren ir. Están durmiendo. Y se duermen. ¿A qué horas termina el pastor? Dice. Oh, ya. Y en cambio, cuando hay abundancia, hermano, no sabemos ni en qué momento ya ha corrido tanto tiempo y dicen, ¿a qué hora termina el pastor? Y el pastor parece que recién está empezando. Estoy en la introducción, ese. Sí, estoy en la introducción, ya tiene media hora en la introducción. Bueno, pero amar la palabra, hermanos, es lo que más debe de hacer un cristiano. Amén. Amar amén, al Señor. Entonces, estoy muy agradecido con su vida, pastor. Jamás piensen que se lo saben todo. No, mano. Todos tenemos que ser humildes y tratar siempre de abrir el corazón para aprender. Siempre tenemos que ir aprendiendo. Amén, bueno, y creo que, quiera o no quiera, yo sé que algo hemos aprendido en estas 10 clases, hermanos, que hemos tenido este curso, ¿verdad? Es bastantísimo, pastor. Y esperemos, pues. Puede enviar, sí, puede enviar todos los deberes para terminar. Amén. Entonces, el pastor Jesús lo he visto que ha avanzado, ¿verdad? Mire, casi me agarra las leyes, nomás que no canalizó algunas, pero ya está entendiendo mucho más, pastor Jesús. Me gozo mucho, sí. Me gozo mucho que estés entendiendo más. Ha sido de mucha bendición, pastor. Ha podido captar mucho más de cómo poder observar la palabra de Dios y poder también interpretar, porque eso ha sido de mucha ayuda lo que usted nos ha compartido. Así que estoy muy agradecido por ese tiempo que usted ha apartado para con nosotros y ha sido de mucha bendición. Amén, siervo. No, estamos de gracia, recibimos de gracia, damos, dice la palabra ya. Ya usted Amén. conoce cómo somos para servirle al Señor. Con amor lo hacemos. Lo más frustrante es que nadie aprenda. Ahí sí, wow. Pero yo creo que ustedes han aprendido algo. Entonces, igual el grupo de WhatsApp, si gusta, lo mantenemos ahí hasta cuando empecemos el segundo ciclo, ¿verdad? Será el 2022, porque ya noviembre y diciembre lo vamos a dejar para todo lo que tenemos, muchas actividades. Cosa que enero ya, como usted ya empieza un nuevo año, de pronto ya dice, me avisan, me escriben, pastor, cuando programamos, listo, si es que están interesados, pues no, y lo programamos, ¿correcto? Para empezar el segundo ciclo y seguir aprendiendo y practicando. Pero mientras tanto, usted cada palabra que coja, cuando lea, practíquelo poco, practíquelo. Que no sea que cuando venga después de unos 2 meses, wow, ¿y qué es eso de repetición, pastor? Ahí se lo regresa al primer ciclo. No, va a tener que ir a darle leche de nuevo. No, ya eso es el colmo.
Ya me ha pasado a veces acá con mis hermanos en la iglesia que se olvidan de las cosas porque no lo practican. Pero ya pues nosotros lo que vemos que es provechoso para nosotros, tenemos que practicarlo porque eso es de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual y para dar fruto, porque si nosotros no crecemos, ¿cómo van a crecer los que nos oyen? ¿Okay? Nosotros tenemos que crecer para ser ejemplo de ellos en crecimiento y que ellos también crezcan en las cosas del Señor. Entonces espero en el Señor que sigamos, pues, hermanos, disponibles. Igual que no quita que de pronto cualquier rato nos reunamos, que algún pastor, ayúdeme tal cosa, ya estamos ahí, mire, estoy analizando esto y ya digo, vamos, ya nos organizamos en el tiempo y hacemos una videoconferencia y si quieren respaldarlo, y lo hacemos y estamos para apoyarlo. ¿Me está entendiendo? ¿No? Una cena navideña virtual. Amén, pastor, amén, pastor. Una cena navideña virtual. Sí, entonces cualquier cosa estamos ahí. Amén. Amén. Entonces, por favor, no se olviden. Ahora, si